Todo lo que están hablando, todo se está escuchando. Yay. Look. Todo lo que... Pura pena ajena, tú. Pero se ve bien clarito, ¿eh? Clarito. Ahí viene. Bueno, no nos estamos hablando cosas que no. Hello, we're live. Why do you always make it so awkward? Well, I make it awkward, you make it awkward. Why me? Well, how are you guys? I'm really excited. It's a new year. It's the first live show of the year. And today we're going to be speaking about pre-sale inspection and home inspection. So happy new year. And we're going to share a little bit of what we did during our vacations. So, well, I mean, first of all, it's been a long time, Monica. I think, ¿cuánto tiene que no like hemos estado live? More than 3 weeks. I think about 4 weeks, right? Yeah. How many weeks? 4 weeks, actually. 4 weeks. Wow. So hopefully, I feel refreshed. Yeah. So I mean, hopefully, people that haven't seen us, they're excited that to see that we're back on camera and that we're going to be sharing. So today we're going to be speaking about pre-sale inspections and home inspections. Yes. And if you're planning on purchasing a house in 2020, I think it is important for people to understand. ¿Qué se tiene que hacer, Mónica, cuando compro una casa? ¿Qué áreas son las que me piden que yo necesito que hacer un pre-sale inspection? ¿Por qué debo yo de tener una home inspection cuando estoy comprando una propiedad? ¿Qué cosas necesito que hacer, verdad? Así es. Y el por qué. Entonces vamos let's go. I mean, let's get it started. Okay. Vámonos. Let's do this. So that's right there, Mónica. That's us. A ver, platícanos, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí estamos con nuestros niños. Estás tapando a Tomás. Ahí estamos con nuestros niños. This is our Christmas picture. That's Tomás right there. Look. The kids, Eloy and I. We had a wonderful time. What else do we have, guys? Let's keep going on the pictures. I think we have a few, right? So let's, just keep rotating. So this past, we didn't go anywhere far, but I think we did a lot of activities with the kids. I mean, when our kids are 7, 9, and 11, so they require so much You're attention looking at me and like activities. you don't remember And how old 36, your kids are? No, just kidding. And the dog? But yes, plus the dog and the guinea pig. And I spend a lot of time with Joshua. That's another thing that I think the kids they don't care where we go. They were just happy that we were in vacation for 3 creating weeks. memories, new memories. That's what matters with the family at the end. So we went to the snow. They were excited. They really had a blast doing the sledding. And we did snowboarding for the first time. Oh my God. Well, Eloy no se paraba del piso. Rodamos de la montaña. You keep on telling everybody que no. Sí, para que se haga un rumor. Que no me paraba del piso. Like, pero yo era la que no se paraba. I don't know why you keep on making. Hey, we went to a cabin too. You keep on making up stories. Yeah, you gotta make it interesting. It's funny. Like some of the stories that there's a lot of stuff that you made up, and every time that you're like recording. Well, that you like chick flicks, that's not a made up story. That's for reals. Eloy loves chick flicks. You're always making up stories, and I cry too. Pena, it's okay. También lloro. Okay. Espera por el besito al final, and he gets excited. También lloro, okay. That's Benji right there on the top. That's Benji at the top. Ah, man, Benji seguía subiendo y subiendo la ventana. It was la ventana la ahora. montaña.
la montaña. So we went off-roading. It was a wonderful experience. Fuimos rainbow basing. You made it all wrong, It's not that far away, guys. It's fun. Las montañas realmente tienen, no se ve bien ahí en las fotos, pero Eloy son de colores las montañas. Tiene amarillo, tiene gris, it's verde, called rainbow, rojo. Rainbow basing, right? Yeah, rainbow basing. And I think it was, look, oh, what are you doing right there? Ay, qué canijo. ¿Dónde está la de Eloy? No, saquen la de Eloy también. Sí, that's called payback. Se la andaba enseñando a todo el mundo y ahora Eloy lo puso público, la mía. See, that's what happens when you start talking smack. Hey, esa es la manera de cómo las limé porque me pasé de tamales. Hey, Tommy seguía subí la montaña. ¿Subí? Subí la montaña. Hey, bring your coffee, please. Subí la montaña. Mira, ahí está, hey. Hablando de colores. It was a beautiful afternoon, yeah. So nice. Beautiful afternoon. Se lo recomendamos. It's really nice. El atardecer estuvo espectacular. She's always making faces. Pero los perritos lo disfrutaron. We had 3 little dogs. Yes. Nice. Nos van a tener que llevar next time. Yes. All right, okay, we're back. There you go. So let's. What are we doing today on regards? Are we raffling anything? Let's get Okay, we're going to be talking about. Okay, Interest before we rate. go into the raffle, we're going to talk about the rates. All right, what's the rate today? So today's rate for the first year, we still under the 3s. So right around 3.75 for anybody that wants to get a home. It's the perfect time because now people are filing for their taxes, they're getting the refund, and buying their home at this low rate. Wow, the rate is amazing, really Monica. 3.75. That's one thing, and then the other thing is that we still have the programs for 0 down payment, 100% financing. 0 closing costs. So todavía la gente puede comprar este año, puede seguir comprando casa con 0% de down payment. Tenemos muchísimos programas que le siguen dando la asistencia para el down payment y el closing cost, Mónica. Y deja de eso, o sea, los intereses están extremadamente bajos. Para alguien también, la gente que está queriendo refinanciar. Today, actually, I just got a phone call, Monica, from one of my past clients, and they're telling me, hey, Eloy, ¿qué podemos hacer para que nos baje el pago? Queremos que nos baje el pago unos $500. And after doing the math, me di cuenta que sí, they're going to be able to save about $500 a month. Wow. Entonces That's eso, absolutely amazing. Y van a pagar algunas de sus deudas. O sea que aparte de eso, se van a ahorrar en la pura hipoteca $500 y aparte de ahí deuda. Van a pagar deuda. Y qué mejor empezar el año 0 deuda, paguito bajo. Imagínate eso ahorita para toda la gente que se metió en deuda con los regalos, the presents, que no. Their credit cards up y todo ese rollo. Si tiene casa, it's a good time to refinance. So, échenos una llamadita, nosotros le podemos ayudar también con el refinancement, ¿ok? Absolutely. All right, so let's get the raffle going. Raffle. The raffle. A ver, ¿qué vamos a hablar de la rifa? Ah, ya salió aquí Brenda. Se apareció como arte de magia. Boom, kaboom. Guys, I hope everyone had a really good Christmas, New Year, holidays with your family and friends. Y ahora sí a la raffle. So today we're going to raffle. Well, first the question is, ¿sí la pusieron ahí o no? No. The question is, who do you think pays for the work that needs to be done, or how would you call The it? repairs? The repairs that needs to be done for the property when you're purchasing a property. Do buyers need to pay the repairs, or do sellers need to pay the repairs? So please comment below what you guys think. You guys just saw what we're raffling off. Es un set de
Tupperware. The Tupperware where you can, I think son como 20 piezas. Ese no es Tupperware. No es Tupperware. No, Tupperware es the brand. Pero ese se dice, Pero ¿no? sí le llama a la gente Tupperware. Oh, sí, Yeah. el topper, el Tupperware, ¿ya? Al que le deba, Yeah. I know que mi mom siempre me anda pidiendo, ¿y mi topper? ¿Dónde está mi topper? Se llaman containers. Okay, for food storage. Son toppers. Yeah, toppers. Okay. Todo lo que conocemos como toppers. Ok. Yo sé Entonces- que yo le debo a mi mamá como unos 10. Es como es como el cereal, a todo le llaman cornflakes. Ah. Cornflakes. Cornflakes. No, cornflakes. Cornflakes, ya. Ok, pues a ver quién se los quiere ganar, por favor, comment below. O si no saben, díganos para que nosotros también les podamos contestar al último la pregunta. ¿Quién paga los repairs? So who pays for the repairs when you're purchasing a home? Do buyers pay for repairs or do sellers pay for repairs? So they just gotta comment either buyers Whatever or their sellers, question whatever is. they think it is. Yes. Que And le they pongan, enter a raffle if they answer. Do me a favor, Danny, go to my page and then just comment the question right there if you could do that for me. Para que nos empiecen a comentar. And I'll be answering too ahí. Voy a estar ahí poniéndoles. Perfecto. So hi guys, I'll be back in a little bit. Thank All you, right, Brenda. wonderful. Okay. Ahora sí. Ahora sí. Okay. So, vámonos. Bien. Let's talk about next. All right. So, do we have any extra slides? What do we have? Perfect. Okay, so let's talk about. Okay, go ahead and Monica. Okay. Tell us what a pre-sale So- inspection is. The pre-sale inspection, a lot of people don't know what a pre-sale inspection is. It is really important that you ask if the property that you're interested in has a pre-sale inspection. So the pre-sale inspection is a report showing the authorized construction improvements, additions, use, occupancy, and zoning classification of such property. Now, why is it so important that you perform a city inspection? So déjame te pregunto, okay, si yo soy el comprador y yo tengo un agente de bienes raíces que me está representando, Mónica, can I just go and say, tell my real estate agent, hey, can I get a pre-sale inspection? No, la ciudad tiene que pedirlo. La ciudad tiene que decir, esta propiedad requires, porque no es nada más de pedirla, pero la ciudad es un requirement from the city. Y actually, si tú no haces la city inspection, you can get in trouble as a seller. How about as a buyer? Can you get in trouble? As a buyer, seguramente la ciudad va a decir, oh, new owner, okay, you didn't know of all these things that Te van the a city... caer encima. Sí, te van a caer encima, and there's probably a list of repairs that the city, and violations as well, that the city is asking for the owner to correct, and that list automatically transfers when you purchase or when you're the new owner. Y lo que pasa también es lo siguiente, mira, there's a lot of times que people go and buy their houses, especialmente, there's a lot of, and I'm sure we know somebody, right? Like, we're not going to point fingers at anybody, pero los vecinos, tú sabes, el compadre, la madrina. Especialmente los vecinos, they'll say los vecinos. We never do any of these things, ¿eh? Todo se lo avienta uno bien derecho. No, I mean, there's times, Okay. mira, there's times que la gente dice, no, es que si voy a ir a la ciudad me van a detener los permisos, it's going to take a while, that I got to get this approved, que me van a cobrar dinero extra, que esto, que el otro, que aquí, que acá. So all of a sudden dicen, mejor le hablo a mi compadre, and my compadre is going to help me with building, I don't know, a patio. Yes. Right? O me va a ayudar a hacer un barbecue. O un extra bathroom. Or I'm going to make an extra bathroom within the same square footage. Y mi compadre y mis nephews me van a ayudar. Le voy a cambiar el fascia, la fase de la casa, ¿verdad? Lo que es la entrada. Even la fachada, La ¿verdad? fachada. I'm going to make a porch. Yes. Que para que se Son mire cosas más. típicas que pensamos, Para hey, que se mire más chida la casa y todo ese rollo, ¿verdad? a veces decimos, hey, it's only $500, rapidito en un weekend lo echamos y ya está. Y luego, ¿qué pasa después? So later on what happens is this. If all this work was done without permits, there's cities that at the time of the property being sold,
they're going to require what is called a pre-sale inspection. Yes. So not every city is going to request a pre-sale inspection, but there's a lot of cities that would, and I think we have. Do we have a slide with the cities that request the pre-sale inspection? Maybe we can put that up. Okay. City of Compton. So some cities do. We have some right here. So we have the city of Compton, Beverly Hills, Torrance. El Segundo. Southgate, Monterey Park, Culver City, Orange, El Segundo, Linwood. And then some cities also, Monica, it's only every other house. O sea que una casa sí y otra casa no. En algunas ciudades, ¿cómo ves? Eso está interesante. Yeah, so ¿Cómo sabes si la tuya? It's every odd number. Every odd number. So a lo mejor tienes que llamar a la ciudad y hacer ese tipo de investigación. Por eso la razón de que necesitas que contratar muchas veces a un profesional como nosotros, ¿verdad? En el área de bienes raíces, que te puede ayudar exactamente para que no te metas en problemas. Porque, I mean, if you don't know, and the agent that you hire doesn't even know that this is, the city requires a pre-sale inspection, you're going to get in trouble when you purchase this home. ¿Sabes qué nos pasó recientemente cuando comenzamos a hacer flips en una propiedad en la ciudad de Compton? Lo que sucedió fue de que compramos esta propiedad, las ventanas se veían muy bien, terminamos con todas las reparaciones y al final dejamos el pre-sale inspection so we could sell the property. Cuando llegamos al pre-sale inspection nos dicen tienen que cambiar ventanas y nosotros decimos ¿por qué tenemos que cambiar ventanas si están nuevas? Dijeron bueno, esas ventanas que están ahorita no tienen permiso y el nuevo código requiere que tengan UV factor. Entonces, ¿qué creen? Que esas ventanas las tuvimos que cambiar y no sabíamos. Se pueden ahorrar mucho dinero si hacen sus pre-sale inspections porque es a must. Ahora otra cosa también, let me tell you, Monica, the regulations change from year to year. Yeah. So there's going to be, there's times que me ha tocado que we're selling a house and whoever the owner that was living at that property that we're selling, he pulled out the permits 5 years ago, and he started doing the work, but he never concluded the work. Yes. And so now the new owner has to pick up on the work, but guess what? The new work is going to be required to have the new code. Yes. And the new regulations. Absolutely. Entonces es como que en algunas de las cosas el nuevo buyer o el comprador va a tener que empezar desde el principio. También como tenemos mucha experiencia en la ciudad de Compton, por eso casi todos mis ejemplos son en Compton, ¿verdad? Pero en Compton los techos ya no los quieren de cierta manera. Si son de los muy viejos que tenían así como las maderitas abajo del shingle, automáticamente eso requiere un cambio de techo por completo. Nos ha hecho cambiar la ciudad techos completos, aunque no haga leak, simplemente porque ya no pasa el código de acuerdo al nuevo código de la ciudad. Aparte que la ciudad de Compton es un poquito especial, ¿verdad? And I think, it's good for everyone that lives in the city too, because they require a lot of things, and they want to make sure that every house now doesn't have any violations. Porque antes tú sabes que la ciudad de Compton era bien conocida con que todos se aventaban garage conversions ilegales, que Yes. se aventaron un cuartito ahí para meter a fulanito sultanito, ¿verdad? Entonces ya todos los cuartos que hacían, a veces la gente se los aventaba sin permisos. Yes. So now Absolutely. their cities, that's mainly the reason why the cities have become more and more strict now. But, there's more control, and now with the ADUs, I think there's a lot more control on what's happening with the cities. Porque también no quieres vivir en una ciudad donde todo está mal hecho. So, yes, hay que colaborar con la ciudad. Sí, absolutely. Yeah, it makes the whole city better. There's more safety, and there's also the value. The value, the properties retain the value. Everything retains the value even more, and that's the reason why values are continuing to go up in certain cities. Yeah. ¿Verdad? Absolutely. Porque están manteniendo las ciudades que se miren bonitas. Se miren bonitas. So on regards to this is a little example right here. What the city were required to for you to do. So now this is the other thing. Not in every case they're going to ask you to tear it down. Like there's going to be times that the city is going to come by the property and it's going to say, hey, you know what, this
addition, you need to tear it down, and there's sometimes that they're going to allow you to get permits, right? But it all depends, Monica. Todo depende de cómo lo hicieron, si la hicieron, tú sabes, si la hicieron que se mira with good workmanship, que sí se ve que le hicieron buen trabajo, ¿verdad? Como dice mi papá, ese sí se aventaron ahí buen jale. And I think not to be scared of having to fix some of the problems, because the city does work with you. I mean, the city, and like you said, you have to know a professional to help you and be aware that they can, you can work with them. Y esa es otra cosa también, and thank you for that, Brenda. I really want to thank you for bringing that point into the conversation, porque muchas veces la gente está comprando casa y se paniquea. Tienen miedo. They get panic, se espantan, dicen, ay, pero me va a caer la ciudad, me van a hacer tumbar toda la casa. No. The city is going to work with you. Obviously, what they're looking for is that whatever it is within the house, que no vayan a tener problemas de que se vaya a caer algo y después vaya a traer más problemas. Incluso lo eléctrico a también, la propiedad. a veces es de veras por safety, a veces no entendemos, pero a veces la ciudad quiere controlar que la persona que está uno contratando haga las cosas bien, porque cuando hacen los Mickey Mouse se pueden electrocutar después, pueden haber cortos, puede haber cosas, la ciudad está controlando que el trabajo está bien hecho. Y si contratas a alguien que no sabes, no va a sacar permisos, uno piensa a veces, dice, pues este compita me está cobrando barato, he's going to help me out, but at the end of the day, he's doing a Mickey Mouse. Yes. And no one, Con un 6 de chela. Con un 6 de chela se arregla, no. So you got to make sure, that's the reason why, the inspectors go to the houses, because they want to make sure that for their safety, your own safety, and the safety of the building, of the house, que no se vaya a venir quemando. Absolutely. Pasan muchas situaciones y es verdad, yo he ido a la ciudad y cuando no saben que soy inversionista, me tratan muy diferente. Así que a veces voy y les digo, no, pues mi casa, ¿verdad? And I love to be the owner, as like, okay, yo soy la dueña, y ponerme en ese papel porque me tratan muy bien. La ciudad, de veras, los inspectores saben que la gente tiene miedos o aprecian mucho cuando la gente va a la ciudad a querer resolver un problema, ellos lo aprecian bastante. Sí, es que a veces la gente ni siquiera quiere ir a la ciudad. Dice, ay, si voy a la ciudad, me van a querer cobrar más dinero, me van a querer hacer toda la casa nueva, ¿verdad? Creen que es muy caro, también los permisos no son muy caros. No, mira, mi papá llegó a un punto donde en la casa donde estaba viviendo, el porch de enfrente no tenía permits, right? And then so he was like, no, que me llegó esto, que me van a hacer tumbar toda la casa, I don't want to build the whole house. And we went to the city and they didn't even ask for a blueprint. They actually told my dad, look, you don't have to pay somebody to do a blueprint. They give them a piece of paper con cuadritos. Yes. Y le dijeron, look, you make your own drawing, just measure it. Tell us. Cada cuadrito es un pie. Cada cuadrito es un pie. Just tell us how many fit. How big it is, todo así. And then you pay the permit. We're going to send someone over to the house. They're going to check that it was done correctly. And if everything is fine, no vas a tener problema. And the lady, when they did it, they had already actually paid the permit, but they never closed it. So sí lo hicieron bien, it was done completely and everything. Y el permiso que pagó creo que le salió como $65. Excelente. So nomás estaba espantado no él. Es tan complicado. A veces se espanta nomás ahora, uno, ¿verdad? Hay ciudades, Eloy, porque no todas las ciudades son flexibles. Hay otras ciudades. No todos son tan nice. Sí, no todos son tan nice, ¿verdad? Ahorita estoy en una situación con la ciudad de Long Beach. Ajá. Y en esa situación, por un problema de maintenance, de cosas exteriores. Nos demandaron. Nos demandó la ciudad. Y nos mandaron a corte. Me pusieron un bench warrant. Sí, Yeah. Entonces somos criminales. No, bueno, tenemos que cuando llegamos ahí el prosecutor dijo, ¿cuál es el problema? Y el problema realmente fue que el otro inspector con el que yo estaba lidiando nunca puso notas, lo corrieron, pasaron los meses y cuando finally llegaron a mi caso dijeron, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasó? Y lo mandaron, They sent it to the court. They sent it to the court. Dijeron, ahí arréglate con la corte, ya pasaron meses. So we got a notification, had to go in front of the judge. Le platicamos la historia, el judge, muy buena gente, he understood. Pero para cuando llegamos con el judge, a mí ya desde cuando habíamos sacado los permisos, claro. Yeah. Again, aquí el problema es, si no hay acción, entonces ahí sí hay problema.
Sí hay problema. Depende de la ciudad. En unas ciudades sí te van a mandar hasta la corte. Otras ciudades te ponen un lien contra la propiedad. Otras ciudades no reaccionan Te mucho, ponen pero un judgment. sí, un judgment, pero otras ciudades también lo dejan así, como Campton, digamos Campton, yo nunca he visto que te manden a corte, pero cuando vas a vender la casa, ahí sale el problema. Or they red flag the property, o a veces they start putting violations. They put a substandard. So once they put the substandard lien, they start putting violations on it, and if you don't do the work, te empiezan a cobrar más feria y más feria, Mónica. Y se va bien para arriba, ¿eh? Sí, y a veces si es tan mala la violation, a veces ellos mandan a hacer la corrección y cobran mucho más de lo que uno pudo haber pagado, así que hay que ponerle un poquito de cuidado a with eso. the city of LA, because of rent control, you know, if the people that are living in the house reportan que el dueño no está haciendo el trabajo, mandan a alguien, ¿verdad? Que es el REIT, mandan a una compañía y ellos hacen las reparaciones, and then they start taking the money away from you, las rentas. Yes. Te quitan el dinero de las rentas. Entonces también se eso los cobran. Eso es importante. Y muy caro. Lo que les quiero mencionar ahí también es, if you guys are into purchasing a house, or you're going through the process, or you already bought a house, and you have some of these situations, también nosotros les podemos dar un poquito de ayuda. Tenemos el conocimiento para poderlos educar, y tenemos gente también profesional, abogados, gente con licencias, construction workers, lo que necesiten, ¿verdad? Para poderlo referir con la gente correcta, gente de confianza, gente que tiene, pues que es profesional, más que todo, ¿verdad? Ahorita hay que asegurarse por lo pronto de que quiten sus lucecitas de Navidad. Esa puede ser otra violación. También. Quiten sus lucecitas de Navidad, por favor. The first time that we moved to... I think that needs to be done to a lot of people. Yeah. Yes. Pero si llegan cartas y cartas. Yeah. Pero también, you know, like the first time that we moved to Bellflower, I think we got a fine, ¿no? Okay. No, agarras un fine cuando hay HOAs, no en Bellflower. I think que estamos agarrando. But we were getting letters. Letters and letters. Un poquito agresivas, ¿no? Yeah, sí. Y ya dijimos, ok, ya hay que quitar las luces. Ok, home inspections, Eloy. A ver, dale. Entonces, mira, es otra cosa que vamos a hablar también es like, you know, the home inspections and the home inspections. So, siempre yo le recomiendo a la gente cuando está comprando casa, perdón, every time they're purchasing a house, siempre le recomiendo, por favor, pay a home inspection company que te haga la home inspection, ¿verdad? Porque there's times you're purchasing a house, Mónica, el seller ni siquiera sabe que hay termite debajo de la casa. Así es. Right? Because they've been living in the house, but they don't know. I mean, they don't. Maybe they saw a couple of termites coming out of the underground, pero no saben qué tanto es el damage. Y es lo que le digo yo también a las personas. El home inspection son para cosas que no podemos ver. Vemos todo lo bonito, la decoración, el bonito tile que pusieron, pero no sabemos qué hay atrás. Y a veces también, they want to rely on the agent. Like us as real estate agents, we're selling the house. We're just going based out of, the information that the seller is giving to the listing agent y lo que el listing agent nos está dejando saber a nosotros. So, and we're not professional. We're not contractors. We're not professional contractors. We're professional real estate agents, but we're not contractors. Yes. Exactly. So that's one of the things that we tell everybody. Entonces siempre es bien recomendable. ¿Por qué? Porque la home inspection, ¿qué va a hacer? Te va a checar el roofing. Yes. Te va a checar el techo, ¿verdad? Te va a checar todo lo que tiene algo de damage con la propiedad. Mira, si el techo de adentro está liqueando, ¿por qué está liqueando? A veces la casa ya nos está hablando con ciertos problemas, ¿verdad? Si hay manchas de este tipo, reconocemos que hay un water leakage y algo está mal con el techo. Si hay cracks, structural issues, si la fundación está craqueada, si el techo se está cayendo, si la plomería está bien, si la electricidad tiene algún problema, algún cortocircuito, entonces todo lo que tenga que ver con la propiedad. Mira, hay unas compañías que hasta meten una camarita, Mónica, así por la tubería, para ver si hay problemas con la tubería, si hay alguna rama que está por ahí atravesada si algo está liqueando. También el saber la vida más o menos aproximada de los techos, del AC, ¿verdad? Entonces son cosas muy buenas que yo les recomiendo. Hay veces la gente dice, bueno, es que por ahorrarme yo lo que me va a costar la home inspection,
I'm going to go with my compadre. And so my compadre, he works in O sea, la construction. gente usualmente hay compadres. Todos tenemos compadres, tú ya sabes, I'm going to go with my buddy, I'm going to go with my friend, and they try to save a little bit of money sometimes, right? But Te sale peor. a veces te sale más caro porque I mean, your compadre might be a plumber, but he's not going to know something about a structural, or maybe he's not going to check something that, a licensed home inspector is going to check, because they're going to go through the whole house. And they're going to give you a complete report. Really friendly. Te van a decir si está en buenas condiciones, más o menos, o malas condiciones. Te ponen en un cuadrito las malas en una palomita roja y es súper fácil de leer. Súper fácil de entender. Y también la otra cosa es de que, mira, if you're buying a house and you're getting a good deal, they're not going to do any repairs. Por lo menos tú ya sabes a lo que le estás tirando. Sí, digamos, en cuanto entra a la casa, lo primero que tengo que hacer es cambiar la plomería de este baño. Se está liqueando, ¿verdad? Entonces ya sabemos, así es. Y a lot of times, mira, look, let me give you a quick example. Creo que te estaba platicando esta mañana ayer en la noche. Sí, ayer. So, about this house. So I bought this house in Coachella, and I bought it cash because it was completely messed up. It was completely messed up. So I was thinking, look, this house, it's going to need a lot of work. And so my surprise, when we did the home inspection on the property, we discovered that they had already upgraded the plumbing. They had already upgraded the electrical, and the life expectancy on the roof was 15 years more. Y creo que son las tres cosas más caras. Es usualmente sin lo contar más, si hay aire lo acondicionado, más caro. Pero esas tres cosas son lo más caro todo el Y tiempo. lo que hacía que la casa se mirara bien fea, Mónica, it was that they did holes on the drywall, rompieron las paredes, estaban todas sucias, los baños, they were completely dirty, and so that made the house look like really, really bad. So when I bought it, I went in thinking I'm going to have to do electrical, plumbing, roofing, everything, porque se miraba la casa extremely bad. But once I did the home inspection, to my surprise, dije, oh, wow. So, lo que yo pensé que iba a gastar no va a ser siempre tanto dinero. Pues ponle que no me lo ahorré porque la voy a dejar la casa de todas maneras muy bonita. Pero pudiste usar ese dinero en otro lado. But I can put that money now into something else para que la gente que la compre se beneficie de todo eso. So, Bien. Buena compra. Muy buena compra, sí. Sí. Muy bien, entonces eso nos da oportunidad de renegociar el contrato. Llegamos a un cierto punto donde, ya me di cuenta, ya lo leí, ¿verdad? Y si a lo mejor el vendedor no sabía que el techo ya tenían three layers of shingle, ¿verdad? Y ya es hora de cambiarlo y ya le detectaron un liqueo aquí y allá y a lo mejor no quiere poner todo el techo, a lo mejor I'm okay porque está muy descontada la casa, pero el hacerlo dentro de nuestro tiempo de contingencias nos da un tiempo para renegociar el contrato. Right. So just to kind of give an idea to whoever is watching, if you're purchasing a house, you are going to have a time. It's called an inspection time. That is always going to be depending on whatever your agent negotiated before going into contract. So a veces que puede ser 10, 15 días, 17 días, ¿verdad? Depende de lo que diga el contrato. Depende de lo que estipule el contrato. Entonces, during that time, you want to do all your investigations. Doing the home inspection, and if you're going to have a pre-sale inspection, you want to have everything back before the deadline. Yeah. Para que de esa manera tú ya sabes, okay, look, I'm getting a very good deal. Whatever, what I'm paying, I think is a fair deal with everything that I discover, ¿verdad? O hay veces que uno dice, well, you know what, I think, yo no pensé que me iba a meter en esta con, there's more than what I thought it was going to be. But one thing I'll say, Eloy, is not to get panic if you see things needed in the property, because you're not buying a brand new property, right? So that's the first thing. And then measure and weight the repairs needed, ¿verdad? A lo mejor preguntarle a un plomero y a un eléctrico, ¿verdad? Si esas son las reparaciones, ¿cuánto nos va a costar? And then compare to the price that you're saving, how much money you're saving if you
bought the property for less, or so make a good judgment, porque a veces no es de decir, oh, sí hay reparaciones, arréglenmelo, ¿verdad? So we gotta be fair. Sometimes you know, it's gotta be a win-win, I think. Win-win. You know, si la gente lo piensa de la manera that, you know, we're negotiating and it has to be a win-win for both parties, I think they're always going to be able to meet in a common ground, ¿verdad? En algún lugar entre medio, y también eso es algo que nosotros cuando compran con nosotros, we give them advice on that, los ayudamos con eso. No siempre vas a poder renegociar el contrato porque todo depende de conditions, right? Obviously, sometimes el seller dice, pues yo ya sé que la casa tiene esto, lo otro y así, por eso la estoy dando barata. Absolutely. ¿Verdad? And we have to consider that as well. Put everything into consideration. All right. Okay. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a let's open up for questions. You guys want to do questions? Yes. Okay. All right. So whoever is watching, let's see if we have a couple of questions, Monica. Vamos a ver. On regards to the subject. How much does it run for, like the pre-sale inspection? Like who pays for that? So the pre-sale inspection, yeah, that's an excellent question, Monica. Very good. Yeah, pre-sale inspection is typically paid by the seller. So one of the things that if you know and your agent tells you, hey, you know, the house that you're purchasing is going to require a pre-sale inspection, entonces asegúrate de que en cuanto abres escrow, that the seller goes to the city and they pay for it. Y no es costoso, depending on the city, you know, I think as, you know, majority of the cities is like $65. It's really inexpensive. Yeah, some cities are a little bit more expensive, like, you know, $250, but it really varies depending on Pero es muy importante también city. que sepan si esa ciudad donde están comprando va a requerir el pre-sale inspection para que rápido lo hagan request, y muchas veces el seller no sabe, y a veces el agent, y nos ha tocado que es out of area y ni no siquiera saben que esa ciudad requiere el pre-sale inspection. We have seen that many times. So ustedes ya la Como llevan de decía mi ganar mamá, sabiendo esta información. Se les duerme. So, entonces ustedes tienen que ponerlo en el contrato. En escrito, yeah. Ajá, y pedir que les llegue a lo mejor within 10 days. So we do. Yeah, so if you're working with us and we're representing you as a buyer, and we know the city where you're going to buy, we're always going to request it, and we're going to request it ahead of time. Yes, absolutely. Yeah. Very good. Whereas the home inspection, el buyer tiene que pagar el home inspection, el buyer la paga de su bolsa, sí, porque es una inspección para él, para su propia satisfacción de él. So he could be, satisfied with understanding what am I getting myself into, the conditions of the property, Y qué tal si, so for when you do the pre-sale inspection, do they go back and check on the work before you close, or do you have to, once you buy the property, do you schedule them to come in once you're in the property? So majority of the time, and what you want to do is, if you're working within a city that has a pre-sale inspection, and there's work that, they're requiring que viene el inspector y sabes que esto no está bajo código, esto está mal, hay que arreglar aquí, we got to work on that. Es recomendable que el seller haga las reparaciones, ¿verdad? Y para que luego no le vaya a caer el muertito al nuevo owner, que sí, que el inspector regrese a la propiedad, to double check and sign off on the pre-sale. Usualmente hay una tarjetita y tiene que haber una firma final del inspector para decir, ya chequé, ya cerramos el caso. It's already done, and we sign up on it, y todo está bien con la propiedad. Así es. ¿Verdad? Ahora, no tienen que aprenderse el proceso de memoria. Estos son algunos tips para que ustedes sepan qué hacer cuando están comprando en una ciudad de pre-sale. Or questions that you can ask your professional. O preguntarle, ¿verdad? A veces cuestionar a la gente también, a la persona que les está ayudando. Hey, I heard about this, I had this question, ¿cómo le podemos hacer aquí y esto y lo otro, verdad?
Pero si tienen preguntas, siempre nos pueden llamar, ¿verdad? Nosotros nos especializamos precisamente en todo eso. La razón es porque hacemos muchísimos investments, compramos en todas las ciudades y todo el tiempo lidiamos con pre-sales, con home inspections, no solo para compradores, pero también para nuestras propias y aparte propiedades. la experiencia que tenemos ayudando muchísima gente también, los compradores. We have been able to help so many families. Ahora, los costos de reparaciones, si eventualmente llega que necesita la propiedad ciertas reparaciones, también muchísimas veces hemos recomendado a las personas que nos hacen trabajo a nosotros y usualmente hasta les cobran menos. Les sale un poquito porque a nosotros descuento, nos sale mucho menos. Los ocupamos para muchísimos trabajos y hacen trabajos para nuestros clientes a menos precio de lo usual. Right. Muy bien. All right. Okay. So let's go ahead and let's do the raffle. Vámonos con la rifa. Hi guys again. Hola. No one has been answering the question in the raffle, so what we're gonna do, we replay the video tonight at 9 p.m. Am I correct? Yeah. Yes. 9 p.m. So I'm gonna wait to answer the question because yo quiero que alguien se gane el topper o the containers. The containers. Entonces vamos a. And they're microwavable too, Sí, right? they're microwavable. They're very good. I mean, yo los quiero también. Si nadie contesta. Si nadie contesta, me los voy a llevar yo. Por favor, answer the question. So, ya que hablaron un poquito, sorry, Mónica, ya que hablaron un poquito de repairs, ¿quién paga los repairs en una casa? They kind of gave away the answer a little bit. So, si If you ponen pay ahí, attention. the buyers or the sellers, ¿quién paga the repairs? Who pays the for repairs? them? Who pays for that? Who pays for that? And then the other thing is, if you do win, we're gonna send you the gift via Amazon, Amazon Prime, and miren. and then Brenda's gonna get in contact with you. Por favor, si ustedes ganaron, los contacta Brenda. Por favor, respóndale con la dirección a donde quieren que les manden el regalo. Lo único que necesitamos es it's the name, last name y la dirección, por favor. So that's all we need. You know, it's going to be a private message, para que no le pongan ahí la dirección a toda la gente, ¿verdad? Para que no los visiten todos. Sí, y se los mandamos ahí directo a su casa in front of your porch. Te llega. Excellent. All right, okay, wonderful. I love that. I love opening boxes. Me too. Awesome. All right, Very bye, good. Thank you. All right. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ok, ese es el final, Mónica. Es el final del día de ahora. Wow. Yo sé que tú quieres seguir platicando quedo aquí con la platicando gente. Quieres seguir cotorreando. Sí. Para la próxima, lo que vamos a hacer, vamos a traernos un cafecito para invitarle a toda la gente que tome un cafecito con nosotros también. ¿Un cafecito virtual? Un cafecito virtual, ya. Un cafecito virtual. Nos pueden mandar el café también. ¿Verdad? Que les mande a todos café para que lo tomen con nosotros. Para que lo tomen con nosotros, ¿verdad? Le vamos a mandar un café virtual para que se lo pueda tomar junto con nosotros y lo disfrute también. Y recuerde, el próximo martes, every Tuesday from here on, we're going to be going live. Yes. At noon, a las 12. Right at noon. A las 12. Este año que empieza, espero que sigan cortando todos sus expenses y sigan ahorrando mucho más para que puedan no solamente comprar su casa como primeros compradores, si no la han comprado, pero para que hagan sus primeros investments. Invertir en más propiedades, ¿verdad? Yo creo que ahorita hay bastantes oportunidades, Mónica, para poder ayudar a la gente que puedan hacer sus inversiones, y es una de las cosas que a mí me motiva bastante. It gets me really, really, really motivated, very excited. Ayudar a la gente latina que puedan hacer inversiones, que puedan hacer un poquito más de dinero. Y pueden hacer la diferencia en el futuro de ustedes y el futuro de sus hijos, porque no hay mejor patrimonio que el real estate. El real estate es una inversión que hacen ahorita, toman ventaja de los buenos programas, de los intereses, zero down payment, bajos intereses, pero sí pueden hacer una gran diferencia en la vida de sus hijos cuando empiezan a ir a la escuela, ¿verdad? O de aquí a unos 20 años, ¿verdad? Claro. Es increíble. Claro, y mira, una de las cosas, si compran inversión, a veces que
poder comprar una propiedad, algunas unidades con las rentas a un futuro les puede ayudar también con la escuela de sus hijos. Que hemos con el estado futuro mucho hablando de eso, de la universidad. Y a lo no mejor necesariamente si no hay el dinero para que vayan a la universidad, uno de los rentals puede estar pagando la universidad de los hijos. La universidad de uno de los niños. Y a lo mejor después podemos darles un poco de ideas también al respecto. Si tienen niños pequeños que quieren que vayan a la universidad, podemos hablar un poco de planes de college funds for the kids y también de qué manera pudieran las familias a través de una inversión de real estate, empezar a guardar el dinero o designar esa propiedad, esa inversión para poder cubrir los pagos de una universidad de los niños. Así es. Así que sintonícenos cada martes a las 12. Aquí vamos a estar. ¿Sabemos que vamos a hablar el otro martes? El próximo martes todavía no tenemos todavía no tenemos el subject, no tenemos todavía lo que vamos a hablar. Y del seminario el 25 de enero. Ok, sí. Qué bueno que me recuerdan de eso. El 25 de enero vamos a hacer el primer seminario con el team, con el equipo de RE/MAX Innovative. So, si alguien nos está mirando, también vamos a poner por ahí en los comments. Dani, si me puedes ayudar también, poner en los comments el link para que la gente guarde sus boletos. The tickets are free. They're free tickets. They have to RSVP. ¿Verdad? They do have to RSVP y pueden también invitar a sus familiares, invitar al compadre, a la comadre, a la madrina, a los cousins, invitar a los amigos del trabajo, invitar a la gente que les cae bien y hasta los que no les caen bien para que los puedan ayudar a comprar casa y aprendan los beneficios que hay para poder comprar con 0% de down payment. También, Monica, ¿cómo ves? Un recordatorio para todos los que nos están viendo de que nos hagan ad en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Y también todos los episodios que ponemos de toda esta información que proveemos están ya en YouTube. Que nos sigan. Y también ahora ya vamos a empezar una nueva cuenta con el TikTok, ¿o cómo se llama? TikTok account, yeah. El TikTok account, yeah. So ya mis niños me enseñaron, they're putting me up to date, and so we're going to start a new account for, yeah, because we're going to start doing the TikTok too, so let's make it happen. Yeah, modern, right? Modern, yeah, but we gotta stay relevant. Yes, absolutely. All right, entonces con eso nos despedimos. Sí. Un gran saludo a todos, feliz año nuevo y happy 2020. Nos vemos. Hasta luego. Goodbye. Bye. Boom. Bien, chicos, bien.